buenas tardes. Deseo comenzar expresando mi gratitud a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a su unidad académica de antropología y al comité organizador de este 20º coloquio de estudiantes de arqueología. Comparecer en este recinto, el Museo Manuel Felgueres, no es un mero formalismo. Este espacio es en sí mismo un manifiesto. Aquí la materia ha sido transustanciada, el lenguaje y la forma, lejos de ser un objeto decorativo, se revela como un ejercicio de ontología aplicada. En un mundo dominado por la prisa y la inmediatez de la opinión instantánea, que una comunidad universitaria se reúna para pensar con calma y rigor constituye un acto de resistencia. Mi tesis es audaz. La humanidad no alcanzó su verdadera altura evolutiva solo cuando perfeccionó la herramienta o dominó el fuego. Alcanzó su dimensión ontológica cuando su inteligencia, herramienta de supervivencia por excelencia, se desbordó hacia la apreciación, la interpretación y la creación estética. La tesis que someto a su consideración es que el arte es el resultado de un nivel intelectual elevadísimo, una tecnología mental fundamental que organiza el caos y permite la continuidad de la memoria. La inteligencia como proceso del análisis a la estrategia. Para comprender el origen del arte, debemos despojar a la palabra inteligencia de sus lecturas románticas. La inteligencia apareció en la historia de la vida como un imperativo de persistencia. Es su estado primigenio, es pura capacidad analítica, la facultad de distinguir patrones, de evaluar circunstancias y, lo más importante, de transformar el análisis en un plano de acción. El Homo sapiens primitivo no era un ser de reacciones fortuitas, era un estratega. Al analizar su entorno, la migración de las manadas, la topografía del terreno, la vulnerabilidad de la presa, el ser humano comenzó a estructurar proyectos complejos. La caza, por ejemplo, no es solo un acto de fuerza, es un acto de intelecto. Requería la capacidad de anticipación, de organización grupal y de aplicación de técnicas específicas. Este proceso de análisis, entender el entorno para dominarlo, es el precursor directo de la actividad estética. Si el ser humano pudo diseccionar mentalmente el comportamiento de un animal para cazarlo, ¿por qué habría de ser menos capaz cuando decidió retratarlo? La capacidad de análisis es la misma, lo que cambia es la finalidad, de la supervivencia material a la supervivencia simbólica. La apreciación y el disfrute, la ontología de lo vital. Tras el análisis surge la apreciación. Apreciar no es un acto pasivo, es un juicio. Cuando el ser humano empezó a distinguir entre el inmenso flujo de estímulos del entorno, aquellos que le resultaban de mayor interés, fundó así la cultura. Apreciar la madurez de una fruta, la geometría de un plumaje colorido, la potencia de un depredador o el ritmo de un sonido implica una jerarquización. Aquí introduzco un elemento que la academia suele pasar por alto, el disfrute. Los mamíferos poseemos la capacidad de gozar. El goce sensorial es un motor de desarrollo biológico. Sin embargo, el ser humano introdujo una variante inédita, la capacidad de no solo disfrutar, sino de interpretar ese disfrute. Es aquí donde la tesis de la estética de lo vital cobra fuerza. Propongo que todo lo que los seres humanos hemos apreciado como bello desde el Paleolítico está intrínsecamente ligado a lo vital. La belleza, en su origen más profundo, es una categoría de la supervivencia. Apreciamos lo que permite la vida, lo que significa salud, vigor, plenitud y existencia. Por eso se pintaban los animales. Las presas no solo eran alimento, eran objetos de fascinación porque representaban la vida
en su forma más pura, dinámica y potente. La fascinación que sentía el artista paleolítico ante el bisonte o el caballo es la fascinación ante la encarnación de la vida misma. Como diría Ernest Cassirer en su filosofía de las formas simbólicas, el hombre no vive en un universo físico, sino en un universo simbólico. Y el símbolo, primero, es la vida misma, capturada en el trazo. ¿Sí se está comprendiendo esta parte? Sí, digo, he hecho mucho rollo, pero explicándolo así, digamos, más aterrizado. Apreciamos como bello todo aquello que tiene que ver con lo vital. ¿Sí me explico? Apreciamos lo bello y decimos que es algo bello porque tiene que ver directamente con la vida. Rechazamos, despreciamos y no queremos ver todo aquello que parece que tiene que ver con la muerte, con la aniquilación, con la inexistencia. Eso es algo fundamental para entender entonces por qué los hombres del Paleolítico empezaron a pintar lo vital, empezaron a apreciar ello, lo vital. La interpretación como tecnología mental, crítica al reduccionismo. Es imperativo confrontar la corriente que ha permeado gran parte de la antropología contemporánea. Existe una tendencia persistente a infantilizar el arte rupestre. Autores y divulgadores que en su afán de explicar el arte caen en una trampa explicativa que resulta, a ojos de un artista, profundamente absurda. ¿Por qué se insiste en ver en los trazos de Altamira o Chauvet solo instinto, juego, ocio vacío o una necesidad infantil? Se nos dice que el arte rupestre es el resultado de la ociosidad, un arte por el arte. Considero que esta postura es un error graso. Denota la incapacidad de quien estudia el arte sin haber tenido nunca un pincel en la mano, sin entender qué significa la disciplina, la observación prolongada y la síntesis formal. Cuando estos investigadores reducen el arte rupestre, a una mera expresión trivial, están despojando al ser humano del Paleolítico de su condición de sujeto intelectual. Lo ven como un niño que garabatea. Yo propongo lo opuesto. Lo que vemos en las cuevas es una inteligencia aguda, un trabajo intelectual sumamente elevado. No hay nada infantil en la capacidad de comprender la corporeidad de un bisonte, en la síntesis de sus volúmenes y en la adaptación técnica al relieve de la roca. Ese nivel de representación requiere un entrenamiento de la memoria visual y una capacidad de abstracción que muchos académicos actuales parecen no poseer. El arte rupestre fue el primer lenguaje gráfico. Fue la manera en que el hombre paleolítico dijo: esto que veo, esto que me maravilla, esto que me intimida, lo voy a comprender mediante mi mano. Dibujaban porque el dibujo era la herramienta de entendimiento más precisa que tenían. Es decir, al igual que un niño pinta algo que quiere comprender o que interpreta de su entorno, el ser humano lo empezó a hacer de esa forma. Quizá también tuvo que ver un poquito el ocio, desde luego, momentos en los que tenían el tiempo para hacerlo, después de cazar, después de a lo mejor estar bajo una tormenta y estar metidos todos en la cueva, es muy probable, pero también fue una manera de ir interpretando su realidad, irla entendiendo, comprendiendo, y primero que pintaban lo que para ellos representaba la vida, lo vital, lo que ellos comían, ¿sí? Y que además siempre estaban cerca ellos de este tipo de animales. La hipótesis del taller paleolítico. Ay, perdón, ya estoy cambiando yo aquí las imágenes, ¿verdad? Se me olvidaron. Ya, de hecho, ya voy a esta parte. Bueno, aquí lo que vemos son diferentes escrituras. No vemos nítidamente lo que dice el texto, pero aquí vemos cómo ya hay una intención de interpretar lo que vivían de manera cotidiana, no necesariamente son rituales todos. Ya lo voy a comentar un poquito más adelante. Contemplar la vida, eso es lo que hace un momento les estaba yo comentando, que seguramente el ser humano del Paleolítico
ya estaba más conectado con el concepto de lo que para él era vital, ¿sí? Y eso es lo que trataba de interpretar en las cavernas también. Altamira y Lascaux, evidencia de la excelencia. No cualquiera podía hacerlo, ahorita vamos a ir ahí. La hipótesis del taller paleolítico, esto va primero aquí. Bueno, lástima, aquí hay una imagen, se supone, ¿verdad? Ahí no se puede ver muy bien. Esta imagen donde planteo yo una hipótesis, se las voy a leer. La hipótesis del taller paleolítico, el método frente al azar. La idea de que los grandes artistas de la prehistoria pintaban en la oscuridad, sin preparación, como si estuvieran en una suerte de trance, es una narrativa romántica que ignora la técnica. Quien ha dibujado profesionalmente sabe que una línea segura no nace del azar. Propongo la hipótesis del taller paleolítico. Les voy a explicar. Se trata del proceso creativo, debió ser riguroso y metódico. Primero, empezando por la observación. El artista observaba al animal en su entorno natural, analizando su anatomía, su escorzo y su dinámica. Punto 2. El boceto. Es altamente probable que los artistas utilizaran soportes efímeros, pieles curtidas tensadas sobre bastidores rudimentarios o superficies de tierra para ensayar las proporciones. ¿A qué me refiero con esto? Que seguramente ellos estaban copiando del natural, de manera directa, a los animales que estaban a su alrededor, esos animales que consumían, esos animales que ellos ya no salían a cazar, sino eran los de su consumo más inmediato, esos bisontes, esas manadas de animales más pasivos. Entonces las observaban esos animales y seguramente en pieles de otros animales que ya tenían ellos curtidas y tensadas, seguramente bastidores muy rudimentarios, ¿sí? Digamos que lo amarraban seguramente con alguna fibra. Empezaban ellos con su carbón, es decir, con las varas carbonizadas de sus fogatas, que ya sabían que pintaban, que dejaban una marca. Ahí seguramente empezaban a hacer los trazos del natural de los animales y seguramente también ahí empezaban a colorearlos, empezaban a integrar los pigmentos del ocre, por ejemplo, y otros minerales. Y de esta manera se podían meter con ese boceto y su antorcha y un equipo de gentes, seguramente fue así, se metían hasta lo más recóndito de la cueva, porque por ejemplo en las cuevas de Altamira hay una parte que se llama la cola de caballo, ¿sí? Y es un punto, un lugar casi inaccesible, es muy complicado llegar ahí, y ahí hay pintados también bisontes. Entonces seguramente llegaban con su equipo, su boceto, y copiaban del boceto a las cuevas, ya directamente a la pared de la cueva. Entonces, el boceto, es altamente probable que los artistas utilizaran soportes efímeros, como les decía yo, y para ensayar las proporciones. Porque si ustedes se dan cuenta de los bisontes de las cuevas de Altamira, por mencionar una, están sumamente bien proporcionadas. ¿Sí? Esas formas, esas figuras, esos animales. De hecho, de verdad es sorprendente ver el talento de quienes interpretaron esos animales de directo de la naturaleza a esos mundos. Y de hecho, imagínense ustedes, esos bisontes, muchos miden más de unos 70, unos 80, hasta 2 metros. Llegan a medir muchos de estos bisontes. Entonces, obvio es que para tener un mejor cálculo de proporción, tiene que haber un referente frente a ti, y eso lo sabemos los artistas. Aquí veo varios de mis colegas, ¿verdad? Y eso lo sabemos los artistas cuando hemos practicado la pintura realista. Hacemos generalmente bocetos, algunos ya con mucha práctica se atreven directamente a pintar en el lienzo, pero la mayoría hacemos bocetos, hacemos una preparación, intelectualizamos el trabajo artístico que vamos a realizar y después ya lo plasmamos directamente en el lienzo. O imagínense ustedes cómo lo hacen los pintores muralistas de la calle. Si ustedes los han visto, a los pintores muralistas urbanos, es exactamente el tipo de trabajo que seguramente hacían estos protoartistas del Paleolítico. El registro. El artista dominaba la técnica antes de entrar a la cueva.
llevaba consigo el conocimiento del modelo, plasmado quizás en esos soportes previos y auxiliado por ayudantes y la luz de las antorchas. Ejecutaba así la obra. Esta es una teoría personal que no dudo que haya otros investigadores que también la han estado planteando. Yo me di a la tarea de investigar en los textos de antropólogos y no encuentro algo similar. ¿Sí? Muchos dan por hecho que cualquiera de la tribu se sentaba y empezaba a pintar ahí lo que le indicaba el jefe. Me imagino haciendo un poquito de chiste al asunto. Imagínense el jefe diciendo: oye, tú compadre, ponte a pintar los bisontes porque los tenemos que cazar mañana. O sea, no lo veo de esa manera, realmente. Sí, no lo veo así de simple. Eran personas que tenían cualidades muy específicas. Ahorita vamos a abordar ese punto. Esto no es un ritual mágico, es metodología. Y con la metodología nace el arte, realmente. Es el nacimiento de la disciplina. El artista era alguien dotado de una capacidad de observación y una memoria visual superiores al promedio de la tribu. Era un especialista. La falta de este reconocimiento por parte de ciertos sectores académicos es, en sí misma, una forma de menosprecio a nuestra propia capacidad histórica. Es hora de dejar de mirar al pasado como si estuviéramos viendo a un antepasado primitivo, y empezar a verlo como lo que fue, un par intelectual que estaba tratando de resolver el enigma de su existencia con una profundidad que hoy, en nuestra era de atrofia simbólica, apenas logramos vislumbrar. La falacia del arte desinteresado, la ontología conceptual de la imagen rupestre. Es urgente desmantelar un prejuicio que ha lastrado la historia del arte durante demasiado tiempo. La idea, heredada de un kantianismo mal digerido, de que el arte es un objeto puramente desinteresado, carente de función y que, por ende, cualquier objeto que cumpla una función religiosa, política o ritual, deja automáticamente de ser arte. Esta es una visión estrecha, eurocéntrica y francamente analfabeta desde el punto de vista del oficio plástico. ¿Por qué se insiste en negar el estatus de arte a la pintura rupestre bajo el pretexto de que tenía una función? Si aceptáramos esa lógica perversa, tendríamos que despojar del título de arte a casi la totalidad de la producción humana desde el siglo XIX, hasta el siglo XIX, perdón. Bajo ese criterio, el arte egipcio, cuya función era garantizar la inmortalidad, no sería arte. El arte griego, que buscaba la perfección del polis, no sería arte. El arte románico y bizantino, cuyo fin era la evangelización y la consolidación del poder eclesiástico, tampoco lo sería. ¿Acaso el barroco, con toda su carga propagandística para la contrarreforma, deja de ser arte por tener un fin pedagógico y político? Es evidente que no. El arte como dispositivo conceptual. Toda pintura rupestre es, en esencia, un concepto. Cuando el artista del Paleolítico pintaba un animal, no estaba simplemente decorando una pared, estaba conceptualizando la fuerza, la vida, el misterio y el orden del universo. El arte no es una actividad gratuita, es la externalización de una necesidad intelectual. Como decía el gran historiador de arte Ernest Gombrich, el artista no pinta lo que ve, sino lo que sabe. Y lo que el artista paleolítico sabía, lo que entendía en su entorno, de la anatomía del bisonte, de su relación con el cosmos, lo plasmaba a través de una conceptualización gráfica. Afirmo con total vehemencia: todo el arte de la historia es arte conceptual. Todo el arte de la historia es arte conceptual. Aunque les moleste un poco a los artistas conceptuales que quieren desmarcarse del resto de las corrientes del arte, ¿verdad? Desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo, la imagen siempre ha servido para propagar ideas, consolidar visiones del mundo, codificar reglas de comportamiento y transmitir cosmogonías. La pintura rupestre es, de hecho, el primer gran sistema de comunicación de ideas de la humanidad. Su repetición, su persistencia a lo largo de milenios en las cuevas no es señal de una mente infantil,
sino de la fuerza de una tradición intelectual que requería de estos esquemas para consolidar una identidad colectiva, la propagación de ideas como motor del arte. La historia del arte no es la historia de la decoración, es la historia de la propaganda de lo humano. El arte siempre ha funcionado como un dispositivo retórico. Si el arte rupestre tuvo carga ritual, sí sirvió para marcar territorios o para enseñar a las nuevas generaciones cómo relacionarse con las fuerzas de la naturaleza. Ese hecho, lejos de restarle valor artístico, le añade una dimensión de profundidad histórica. Al separar ritual de arte, los arqueólogos reduccionistas están fragmentando la experiencia humana. No existe una frontera clara donde termina la utilidad y comienza la belleza. La belleza en las sociedades tradicionales es útil. La belleza es la eficacia del símbolo. El hecho de que en Altamira existan distintas capas de realización, distintas etapas de pintura a lo largo de siglos, nos indica una tradición crítica, ¿sí? Porque todo lo que ven ustedes en las cuevas de Altamira o de Lascaux o de otras famosas no fueron pintadas en un mismo tiempo, fueron pintadas a lo largo de milenios. Imagínense, a lo largo de milenios. Y llegaban y pintaban casi lo mismo. Esto habla entonces de una tradición pictórica, de una cultura de lo pictórico y de una cultura de transmisión de un mensaje muy específico. La validación del arte rupestre como alta tecnología cognitiva. Por tanto, podemos afirmar sin miedo a la contradicción que las pinturas rupestres son, en rigor académico, obras de arte. Poseen todos los atributos que definimos como tales. ¿Cuáles son? Intencionalidad, la voluntad consciente de plasmar una idea en un soporte. Técnica, el dominio del medio, pigmentos, aglutinantes, soportes, para lograr un fin estético. Conceptualización, la capacidad de abstraer el entorno y darle un significado simbólico. Trascendencia, la perdurabilidad de la idea a través de la forma. Y esto, cuando les comento yo que la intencionalidad era transmitir un mensaje, también era transmitir emociones. Y seguramente veo yo a ese artista paleolítico, ese protoartista, disfrutando de lo que estaba realizando, y eso lo puede decir cualquier artista de los que están aquí presentes. ¿Qué hacen con su cámara? ¿O qué hacen con un trazo? ¿Qué hacen al hacer una obra abstracta o figurativa, realista, como sea? ¿Sí? Es un goce tremendo. A veces es también frustración, porque la obra en sí misma también te representa resistencia, te ofrece resistencia. Y tiene uno que estar preparado para la frustración hasta llegar a cierta excelencia. Y eso es un goce que se transmite también al espectador. Y es algo que pocas veces se menciona dentro de estos planteamientos de los arqueólogos hoy en día. El rechazo a catalogarlas como arte por su funcionalidad es un síntoma de una academia que ha olvidado que el arte es, ante todo, comunicación de lo inefable. Aquellos investigadores que desprecian lo rupestre por su fin ritual son los mismos que no entenderían la grandeza de una catedral gótica si no supieran que fue diseñada para que el creyente se sintiera pequeño ante la divinidad. El arte rupestre, al igual que cualquier otra gran manifestación artística de la historia, es un medio para decir lo que las palabras, en su primitivismo fonético, aún no podían articular. Es, en esencia, nuestra primera gran victoria intelectual sobre el silencio y el olvido. Esto quiero subrayar que es muy importante analizarlo, porque justamente por eso es que me atrevo a decir en el título de la conferencia que es el pináculo de la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque ya no solamente se trata de apreciar, ver y analizar su entorno, sino de transmitir una idea, de comunicarse. Fue el primer lenguaje que tenemos registrado hasta el momento que el ser humano tuvo en ese periodo del Paleolítico hace entre 15.000, 13.000, 15.000 hasta 18, 20.000 años.
atrás. El disfrute, el placer como fuente de conocimiento. Debemos recuperar el papel del goce en el desarrollo de la civilización. El arte no nace solo de las carencias, nace de la potencia. El pintor, ya sea realista o abstracto, sabe que en el proceso de interpretación de la realidad existe un placer intrínseco. El trazo no es solo un medio para alcanzar un fin, es en sí mismo un acto de libertad. Los artistas paleolíticos disfrutaban de su capacidad de crear. El ocio, ese tiempo de pausa tras la caza, fue el caldo de cultivo donde la mente humana pudo jugar con formas y significados. En esos momentos de goce, el artista refinaba su técnica, buscaba nuevas formas de pigmento, experimentaba con la luz de la roca y, sobre todo, profundizaba en su relación con el mundo. La belleza es, al mismo tiempo, el acto intelectual más exigente y el goce más puro. Como sugería Plotino en su Eneadas, la belleza es la huella de la inteligencia en la materia. Cuando el artista paleolítico pintaba, estaba intentando ordenar la materia para que reflejara la inteligencia que él sentía al observar la vida. Crítica al economicismo, la ceguera de la estructura. Debo abordar la tesis de que el arte nace con el mercado o con la burguesía. Semejante afirmación es analfabetismo histórico. El mercado puede comercializar el objeto artístico, puede inflarlo o degradarlo, pero no es el origen del arte. Antes de la mercancía hubo imagen, antes del precio hubo valor simbólico, antes del capital hubo un profundo deseo de belleza. Confundir la circulación económica con el nacimiento de la cultura es una forma de dogma. El arte nace de la necesidad humana de exteriorizar la experiencia sensible. Cuando una institución ignora esto y busca explicaciones exclusivamente materiales, está reduciendo el fenómeno artístico a una transacción, ignorando que el arte es, en su esencia, un acto de afirmación del ser. Y esto lo comento porque hay ideas de corte marxista, principalmente comunista, que se atreven a decir que el arte nace a partir de que la burguesía se apropia de él, a partir de que la burguesía lo exige. La burguesía, las clases altas, la nobleza, los ricos, como quieran ustedes llamarlo. ¿Por qué? Porque reducen al arte, lo que ya estaba mencionando anteriormente, reducen al arte como adorno, ¿sí? Como algo para que se vea bien, ¿sí? Y esto pues es lo que denota es una profunda ignorancia de lo que es el arte. Como ya lo hemos estado diciendo, el arte es una significación y es una apropiación del entorno generando símbolos. ¿Para qué? Para transmitir ideas, transmitir sentimientos, sensaciones, motivos, repulsiones incluso o atracciones, ¿verdad? Es por ello un lenguaje sumamente complejo y sumamente elevado del intelecto humano, pero no tiene que ver, o bueno, en una parte sí, con la gente que quiere poseer una obra de arte. Y no se necesita ser burgués ni ser un gran capitalista para obtener una obra de arte. Hay muchas obras muy buenas que están a precios accesibles, ¿verdad? Y ahorita les paso un número para que no es cierto. Y hay obras, ¿verdad?, que son públicas también, son obras que están ahí al aprecio de todos, al disfrute de todos. Y podemos ver arte incluso hasta en los arcos que están aquí en el Parque Sierra de Arica, ahí donde está el Hotel Quinta Real. Sencillamente ver esas figuras, esas formas, rompiendo la cuadratura de toda la arquitectura simplista que hay en esa zona, es regocijante. ¿Sí? Ver el Parque Sierra de Arica, de hecho, ya es una pieza de arte ahí, en medio de ese urbanismo que se gestó hace unas décadas, ¿no? ¿Sí? Y eso es arte, eso lo que nos conmueve, lo que nos hace sentir muchas cosas, ¿verdad? Que puede ser hasta repulsión también, eso es arte, ¿sí? No tiene que ver necesariamente todo el tiempo, ¿sí? Ni con lo bello, ni con el precio que pueda tener, ¿sí? México y la memoria en piedra.
México se ha pensado desde sus raíces prehispánicas hasta el muralismo mediante imágenes. Nuestra cosmología está hecha de espacio y piedra. En Zacatecas, sitios como la Cueva de los Venados, si pudieran poner el siguiente, pues que con la luz no vamos a ver el siguiente PowerPoint, ¿sí? Que ojalá que sí podamos ver algunos porque quiero que lo vean. Son lugares, aquí en Zacatecas tenemos 61 lugares que tienen que ver con el arte rupestre o con la pintura rupestre. Y hay cosas muy interesantes que se han encontrado, y yo por eso quería mencionarles de este lugar. Les repito, nuestra cosmología está hecha de espacio y piedra. En Zacatecas, sitios como la Cueva de los Venados o el Matrero nos recuerdan que este territorio es una página escrita en el idioma más antiguo de la humanidad, la imagen. Sería una tragedia que por burocracia o pobreza cultural estos vestigios se pierdan. Perder un petrograbado no es perder una piedra, es arrancar una página del archivo de la conciencia humana. Conservar nuestro patrimonio no es un romanticismo, es una responsabilidad política y ética. Es un ejercicio de inteligencia histórica que debemos asumir con seriedad. Ojalá que podamos ver. Mira, ¿se pueden? Yo los tengo que pasar, ¿verdad? Aquí. Sí, por favor, si pueden apagarme ahora sí todo, aunque yo no me vea. Miren, esto que estamos viendo ahí es una imagen que, bueno, ya está tratada con un programa de cómputo para que podamos distinguir qué es lo que está pintado en la piedra, ¿sí? Esto se encuentra, si no mal recuerdo, en la Cueva de los Venados, ¿sí? Y este lugar presenta algunos grafismos muy interesantes. No es que esté toda la cueva llena de estos dibujos, pero son muy interesantes. Aquí no sabemos exactamente qué pudiera haber querido representar quien hizo ese trazo, pero seguramente estaba representando algo del entorno que para algunos puede ser que sea una víbora, para algunos otros puede ser que sea un río, caminos, no sabemos, ¿verdad? O cordilleras, algo estaban queriendo interpretar, pero estaba ahí plasmada la inteligencia humana en su máxima expresión, aunque parezca algo tan simple, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí no sé si alcanzamos a ver, voy a levantarme, ¿sí? Porque eso es muy interesante. No sé si alcanzan a ver aquí esto que parece ser un cuadrúpedo, un animal que pues pudiera ser como un venado, ¿verdad? Se alcanza a ver una cresta aquí, que pueden ser sus cuernos, ¿verdad? Y esto que vemos acá, ¿sí? si lo pudieran ustedes ver con más detalle, son como personajes con arcos. Aquí es un personaje corriendo, la cabeza, las piernas, y aquí tiene algo que puede ser una lanza o un arco, ¿sí? Igual también este otro personaje, también aquí tiene algo que es parecido a un arco, ¿sí? Y otras cosas que no distinguimos bien, aunque otros parecen como animales. Esto también parece como un personaje levantando los brazos. Es muy interesante, pero hay varios que son animales como ese, ¿sí? Estaban representando seguramente la caza, no necesariamente con este pensamiento mágico que le han querido imponer desde la academia arqueológica. Yo me atrevo a decir que realmente era una interpretación de lo que estaban viviendo y era una manera de comprenderlo, de entenderlo y de transmitir esa vivencia a las generaciones futuras, seguramente. Miren, aquí. Estos son petrograbados también, que hacer esto, si para un ser humano de esta época esto es complicado, imagínense para una persona que vivió hace miles de años. Déjenme decirles que estos petrograbados que están aquí en Zacatecas, en esta parte del Matrero, ¿sí? Al norte del estado de Zacatecas, no son muchos, no es que esté invadido, pero son muy interesantes y no están datados. Me explicaban los compañeros de la universidad, los arqueólogos, que es complicado datar estos hallazgos.
sobre todo las pinturas también, es complicado porque se necesitan muestras más grandes para poder hacer este trabajo de datación. Entonces, no sabemos exactamente a qué periodo pertenezca, pero presumiblemente pues, se puede decir que tienen, pues no sé, miles de años, seguramente miles de años, quizá 10, 15 mil años, puede ser, o menos. Ya sería cuestión de escuchar lo que nos comenten los especialistas de la universidad. Este es otro petrograbado que es muy interesante porque, no sé si alcanzan a ver, son como orificios, ¿sí?, en la piedra, que seguramente pudiera ser que fuera como para escalinatas, para subir esa pendiente. Es muy probable, esa pared de roca, pero imagínense el trabajo que representaría hacer esto, ¿sí? Es algo muy complejo y que requiere de un nivel de inteligencia muy elevado, amigos. O sea, no es como querer sencillamente expresarse, o no, tiene que ver con pensamientos muy complejos, definitivamente, para poder realizar este tipo de trabajos. Ahora vean aquí vemos más ampliamente lo que les digo. Esto es tratado con una aplicación, con un programa que invierte los colores y destaca entonces lo que está dibujado. No sabemos exactamente qué es, puede ser que aquí haya unos personajes, un personaje ahí me parece, ¿verdad? Y esto parecería como si fuera un fuerte con palos. Aquí podría parecer una escalera. Allá donde vemos esta figura en zigzag que parece una serpiente, un río, no sabemos. Pero hay una intencionalidad aquí, para mi gusto, para mi criterio, para mi análisis, de representar la realidad, no necesariamente de hacer un ritual con ella. Es un trabajo intelectual de analizar el entorno y representarlo. Posiblemente pudiera ser hasta un mapa, pudiera ser que estaban dando señales de otro lugar, ¿sí?, que habían conocido y que lo estaban representando ahí. Un trabajo de memoria, la verdad, muy eficaz y muy complejo sin duda. Déjame ver. Es en este lugar, ¿sí? Es en este sitio donde se encuentran estas pinturas que les he mostrado y también los petrograbados. Es en este sitio que, pues, como vemos, pues no es de fácil acceso, sin duda, pero es ahí donde se encuentra. Estas ya es una fotografía ya natural, digamos, de estas gráficas, ¿no?, de estos grafismos tan especiales. Ahora, ¿es esto arte? No, en este caso, esto no es arte. Esto sí es una representación seguramente mucho más simple. No vemos aquí la complejidad que tienen, sí, los bisontes, por ejemplo, de Altamira y de otras cuevas muy famosas, donde sí vemos todo un trabajo estético, un análisis de realización, vemos un trabajo de un proceso, además de análisis de las proporciones. Aquí no, aquí solamente estamos viendo estos grafismos que es seguramente queriendo interpretar algo, ¿no?, algo de su entorno. Es en esta zona, precisamente sobre todo de Sombrerete, es en esta parte, ¿sí?, al norte del estado, donde están estos hallazgos, que desgraciadamente a veces que el gobierno no tiene, la atención que quisiéramos todos a este tipo de zonas, de lugares, y que además tendría que promoverlos también turísticamente. Bueno, se me ocurre que puede hacerse algo en torno a ello para poder generar también recursos y proteger estos lugares de los mismos habitantes, también, porque muchas veces los habitantes terminan por deteriorar, por intervenir, por destruir este tipo de hallazgos. Desgraciadamente así es. Este es otro de los petrograbados que, les digo, parece un personaje, un ojo, no sabemos, es muy interesante, pero hacer eso sobre la roca se requiere de un gran trabajo, y de herramientas obviamente también muy precisas. No es nada fácil grabar así en la piedra. Hoy en día nos costaría mucho trabajo hacerlo, de hecho, con las herramientas que tenemos en casa, digamos, ¿no? Y este es el tamaño
ya natural, digamos, para que entendamos. O sea, ahí ven las manos, si las alcanzan a ver, ¿verdad? Y con la cinta métrica, estos jóvenes tratando de que veamos pues el nivel de los trazos del hallazgo en esta cueva. Por lo que vemos, pues es grande, ¿sí? Estos trazos son grandes, no son de un tamaño simple, ¿no? No son dibujitos nada más. Y bueno, esto es, les digo que en Zacatecas, entonces, si me pueden prender la luz nuevamente, por favor. Conclusión. La interpelación de la roca. La herramienta permitió sobrevivir. La inteligencia permitió adaptarse. La apreciación permitió amar al mundo. La interpretación simbólica permitió recrearlo. Ese fue uno de los triunfos mayores de nuestra especie. Cuando un ser humano antiguo tomó carbón y sangre para trazar una figura sobre piedra, no realizó un gesto menor. Abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse. Desde entonces, todo lo que somos, cada poema, cada templo, cada memoria compartida, es descendiente de aquel gesto. La roca sigue hablando. La pregunta que les planteo hoy no es sobre el pasado, sino sobre nuestra propia vigencia. ¿Somos aún capaces de habitar el mundo con la profundidad simbólica de nuestros ancestros? ¿O nos hemos reducido en esta modernidad acelerada a ser menos procesadores de datos en un mundo que ya no sabemos apreciar? El arte es la forma más alta de resistencia frente a la finitud. Si somos capaces de comprender esto, habremos recuperado nuestra condición de seres humanos plenamente conscientes. La roca nos interpela. Es hora de volver a escucharla. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al maestro Raúl Barceló Ferreira por esta valiosa e interesante ponencia. A continuación, abrimos un breve espacio para preguntas o comentarios por parte del público. Les pedimos levantar la mano y esperar el micrófono para poder participar. Bueno, sin más por el momento. Sí, la señora Irma Valerio. Si le pasan el micrófono. Sí. Muy bien. Ya lo Gracias. Gracias. Bueno, pues me da mucho gusto que jóvenes estudiantes puedan tener la visión de uno de nuestros artistas zacatecanos contemporáneos, el maestro Raúl Barceló, que además posee pues un cúmulo de conocimientos. Yo creo que el artista es capaz de transmitir, como él decía, pues el conocimiento, además de la técnica y pues todas las herramientas que puedan hacerse llegar para realizar arte. Y bueno, yo pienso que hacer conciencia de estos lugares que nos presenta, de que los habitantes pues se apropien de lo que tienen para que lo puedan cuidar. Y gracias por este recorrido, por la prehistoria, para comprender la contemporaneidad. Felicidades. Muchas gracias, Ana. Gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias por su comentario. Y sí, la verdad es que es algo muy importante que acerquemos también esta visión del arte a otras disciplinas. Es muy importante porque a mí me preocupa justamente que en varios lugares de la academia, de los estudios, no se contemplen los aspectos que sí vemos los artistas y que se explica de buena forma el avance y evolución de la civilización también desde la perspectiva del arte. No digo solo, sino también desde la perspectiva del arte. Se enriquece y se puede comprender mejor cómo fue el desarrollo del pensamiento simbólico, hasta nuestros días sigue prevaleciendo y seguirá y continuará. Pero sí, muchas gracias por su comentario, señor.
¿sí? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, aquí en nuestra unidad siempre ha habido un debate de si la pintura rupestre pertenece o corresponde al estudio de historia del arte o al estudio de la arqueología. ¿Cuál sería su punto de vista respecto a esto? Pues yo creo que se debe abordar, como ya decía en la conferencia, desde los dos ángulos, porque hay aspectos muy interesantes que desde lo preciso, desde las estadísticas, desde el estudio analítico de la academia, desde la perspectiva del arqueólogo, se puede observar y hacerle comprender al artista también otras formas precisamente de empezar a crear, como también la visión del artista, como les he planteado este día, que muchas veces se les olvida a la academia, en este caso de arqueología, se les olvida la parte emocional, la parte de la técnica, la parte del talento, algo que no puntualicé mucho, pero aprovechando precisamente esta pregunta, les puedo decir que el talento es algo que también no se está observando, no se está estudiando de manera consciente y profunda, porque en esta actualidad del buenismo, donde queremos que nadie se sienta incómodo, nadie se sienta molesto, nadie quiere reconocer que hay gente que tiene mayores capacidades para una cosa u otra. Y no es que discriminemos a nadie, pero hay gente que tiene mayor talento para ser un gran artista. De lo contrario, tendríamos miles de Leonardo da Vinci o miles de Chopin, ¿verdad?, tocando polonesas por todas partes, y no es así. Hay gente que tiene un talento y que es sumamente observable y que es reconocible además. Y que todos estos personajes que pintaban, por ejemplo, en Altamira, que es la cueva más famosa, ¿verdad?, las de Lascaux, en Francia, pues vemos que había una capacidad intelectual elevadísima y un gran talento para interpretar la naturaleza, la realidad que tenían en su entorno. Eso es fundamental para hacer arte, el talento. ¿Sí me explico? Entonces, claro que tiene aspectos que se pueden analizar desde la antropología, desde la arqueología, estos aspectos del pensamiento mágico, desde el pensamiento que tenían sobre todo de sus creencias ritualistas, pero también se tiene que ver desde el aspecto intelectual elevado del creador, del pintor, que tiene un goce, que tiene un placer al desarrollar su talento para representar la realidad. ¿Sí me explico? Yo creo que ambos aspectos es fundamental tenerlos siempre presentes cuando se aborda este tema. Yo creo que no se debe ya cuestionar si es arte o no. Claro que es arte, no todo, como lo que acabamos de ver de las pinturas de los grafismos en Zacatecas, no son arte, son una representación de algo, pero hay otras que evidentemente cuando las vemos nos causan un placer. Hasta hoy en día, después de miles de años, podemos entrar a esas cuevas y ver esta monumentalidad de los bisontes, por ejemplo, y nos causa un placer maravilloso, ¿sí? Imagínense en esa época, ¿no? También esos personajes de la tribu, cuando veían esas pinturas, seguramente también ellos sentían un enorme placer, y eso no lo hacían todos, lo hacían algunos personajes que eran los que podemos decir que eran los protoartistas. Como muestra de nuestro agradecimiento por su destacada participación, haremos entrega de un reconocimiento y un obsequio, y para ello solicitamos atentamente al alumno Axel Morales nos acompañe para realizar esta entrega. Por medio de la presente se otorga la siguiente constancia a Raúl Marcelo Carriola por haber presentado la ponencia magistral titulada Arte y Conciencia, el surgimiento de la inteligencia simbólica como pináculo de la evolución humana, en el 20º coloquio de estudiantes de arqueología, entre estratos, memorias y rituales, celebrado el día 23 de abril de 2026 en la ciudad de Zacatecas, México. Firma el doctor Ángel Román Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, asimismo, la directora de la Unidad Académica de Antropología, Silvia Puga Pérez.
Buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos aquí para dar cierre. Así que hoy concluimos este 20º coloquio de estudiantes de arqueología entre estratos, memorias y rituales. Durante estos 3 días no solo hemos explorado el pasado de nuestras culturas, sino que también hemos fortalecido los lazos entre quienes compartimos la pasión por la arqueología. Cada ponencia, cada taller y cada conversación en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres han sembrado nuevas ideas que sin duda germinarán en futuras investigaciones. En nombre del comité organizador, deseo extender un sincero agradecimiento a quienes han hecho posible este evento. Al Ayuntamiento de Zacatecas, en la persona de su presidente municipal, Miguel Ángel Varela Puñado, por su apoyo en la cultura y en los espacios de difusión del conocimiento. Al Centro Mina Zacatecas, en la persona de su director, Raúl Pacheco Pérez, por su invaluable colaboración y respaldo a la investigación en nuestra región. Al Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, en la persona de su directora, María de Jesús Muñoz Reyes, que por su compromiso con el desarrollo cultural de nuestro estado. Al maestro José Luis González Martínez, director del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, por abrirnos las puertas de este emblemático espacio. Al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor Ángel Román Gutiérrez, por su apoyo institucional y su compromiso con la educación. A la directora de la Unidad Académica de Antropología, Silvia Gómez Pérez, por su apoyo en la realización de este evento. Asimismo, a nuestros patrocinadores, la Panificadora Santa Cruz, Citri, Cupcakes, Magnolia, La Pilarica, Coneja de la Luna, La Delicia del Helado y Patosopo. Les deseamos muchas gracias y esperamos que nos acompañen en futuros eventos. Asimismo, agradecemos a los ponentes, talleristas y sobre todo a los miembros del comité organizador, estudiantes y docentes, cuyo esfuerzo y dedicación hicieron posible este coloquio. Además, agradecemos al profesor Jaime, quien nos proporcionó el logo y otras ilustraciones que han sido visibles en este evento. Así que muchas gracias por su compromiso. Bueno, yo agradezco infinitamente, de verdad, la invitación que me hizo la unidad académica de arqueología, de antropología y los estudiantes, ¿verdad? Gracias también por tomarme en consideración, tomarme en cuenta para participar con ustedes, y los felicito de verdad por hacer este coloquio, hacer este trabajo que eleva definitivamente la calidad del conocimiento y de las aportaciones de la universidad, de ustedes, que es una universidad, a la sociedad en su conjunto. Así que gracias también. Felicidades. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a todos los ponentes, a todos y cada una de las personas que conformaron parte de este programa, el esfuerzo que se hizo a través del estudiantado del octavo semestre. Creo que algo que dije en la inauguración, esto forma parte de su formación académica, pero también la cuestión relacionada con enfrentarse a situaciones que muchas veces en el aula no están tampoco dentro de las materias, sino es algo que ustedes van a tener que experimentar, y creo que esta fue una muestra de lo que tendrían que elaborar para llevar a cabo un proyecto, así como un proyecto arqueológico, un proyecto cultural, un proyecto de patrimonio, en cualquiera de sus vertientes dentro de la antropología y la arqueología. Este es un ejercicio para ustedes. Espero que todos los asistentes hayan aprovechado todo lo que aquí se expuso en temáticas, y creo que fue una temática muy diversa, desde la arqueología, la antropología, la prehistoria, cuestiones prácticas, y eso enriquece mucho no solamente al estudiantado, sino también desde la perspectiva de los docentes, cómo debemos de tratar a nuestros estudiantes. Entonces, sin más, voy a clausurar, pero también voy a dar lectura a la constancia para cada uno de los participantes de este coloquio, donde se reconoce finalmente su esfuerzo puesto en estos 3 días. Si me acompañan, por favor, para poderles hacer la entrega.
y voy a nombrar a cada uno de ustedes para que pasen por su constancia. Dice al alcance: Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Unidad Académica de Antropología. Se otorga la presente constancia a Reina de la Paz Aviña por su participación en la organización y coordinación del coloquio número 20 de estudiantes de arqueología entre estratos, memorias espirituales de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizado los días 21, 22 y 23 de abril de 2026 en la ciudad de Zacatecas, a 23 de abril de 2026. Firma al alcance el doctor Ángel Román Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, y una servidora, maestra de restauración Silvia Puga Pérez, directora de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Muchísimas gracias. María del Carmen Canales Castrejón. Se va preparando Elizabeth Cabrera García. Se va preparando Jesús Villagrana Cabillo. Iván Ismael Castrina Hernández. Paola Montserrat Caudillo Carmona. Jesús Miguel Delgado Herrera. Juan Yamil Ramírez Medina. Ana Eunice Román Miranda. Leslie Giovanna Santa María Nájar. Y Pedro Martínez Altamirano. Y finalmente, Axel Adrián Morales Cabrera. Entonces, finalmente, damos por concluido este coloquio de estudiantes de arqueología, siendo las 14:29 horas del día 23 de abril del 2026. Muchísimas gracias por su esfuerzo, por su asistencia, y que bueno, vamos por el próximo año, el otro coloquio. Enhorabuena, que pasen muy buena tarde todos. Gracias.